Bueno. Entonces, todo lo que entra ahora, también hay práctica. Sí, sí, sí. Sí, sí. No. Pero ya vieron que, por lo que han visto en las evaluaciones, ya no hay una división tan clara de la teoría y de la práctica en matemáticas 2. ¿No? Como que la mayoría de las actividades tienen una parte quizás un poco más práctica, una interpretación teórica y una interpretación de un problema. Sabemos que eso les complica un poco la vida, pero es necesario para la vida universitaria, porque en sí la ciencia no tiene la ciencia teórica, la ciencia práctica y la interpretación. Qué pena. Perdón, pero bueno, no depende de nosotros. Bueno, repaso para la gente que apagó su cerebro en la última. Muy rápido repaso, excesivamente rápido. Ahora, hasta ahora habíamos presentado, y ustedes han estudiado de manera muy adecuada, qué era un campo escalar, cómo podíamos aplicar campos escalares, entonces si valorizábamos x e y por dos valores de la variable independiente, perteneciente a su dominio, resolvíamos toda esta operación, obteníamos como resultado un número real, y con eso estuvimos jugando bastante en las últimas clases y fue lo que evaluamos. Ahora, ya no nos interesa tanto la pregunta de, bueno, ¿qué pasa en el punto 3,4? ¿Qué pasa en el punto 7,7? Porque sabemos que eso se responde fácilmente valorizando el campo. Y además, por otro lado, tampoco tiene tanta información detrás. ¿No? Es como, bueno, en el punto 3,3 el campo vale 7. Bueno, ok, lo único que sé de ese campo en todo caso es un punto, ¿no? El 3,3,7 que pertenece a la gráfica. Ahora, si yo lo que quiero analizar es el campo más en general, me va a interesar un poco más analizar tendencias de ese campo, ¿no? Cómo se comporta el campo cuando yo hago algo, ¿sí? Cuando me muevo para un lado, cuando me muevo para el otro. Estoy en el punto máximo, estoy en el punto mínimo, esto va a crecer, esto va a decrecer, ¿no? Las mismas tendencias que analizábamos con las funciones, quizás nos interesan también ahora en los campos. Entonces, eso lo empezamos a ver intuitivamente. Por ejemplo, teníamos estas dos leyes de dos campos escalares y analizamos estas dos tablitas, ¿no? Que básicamente nos daban las imágenes de cada uno de esos campos para distintos valores de x y distintos valores de y, para distintas combinaciones de valores de x. Y nos interesaba específicamente el punto 0, 0. En ambos casos, el 0, 0 no pertenecía de esos campos. Porque si reemplazábamos por esto, dividíamos por 0, no podíamos obtener el resultado. Por eso este cuadradito está vacío en ambos casos. No hay una imagen para el punto con x0 y y0. Pero la pregunta que nos hicimos es cuál es la tendencia, cómo se comporta alrededor del 0, 0. Entonces empezamos a analizar un poco más la cercanía, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba cuando nos acercábamos a valores de y cercanos a 0 y valores de x cercanos a 0? Vimos que en el violeta lo que pasaba era, ¿qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué ven? Nos acercábamos, o sea, así, es decir, manteniendo y 0 y moviéndonos en x, o así, es decir, manteniendo x en 0 y moviéndonos en y, o incluso en diagonal, o incluso de manera circular, y siempre parecía que nos estábamos acercando a 1. ¿Bien? Mientras que en el rojo eso no pasaba. Por ejemplo, teníamos diferentes tendencias. Si nos acercábamos manteniendo y igual a 0, es decir, en esta columna, esperábamos que acá aparezca un 1. ¿No? Es decir, todo parecía indicar que eso debería valer 1. Ahora, si nos movíamos manteniendo x en 0 y moviendo y, parecía indicar que debía ser menos 1. Si nos movíamos diagonalmente, es decir, moviendo x e y en paralelo, y de la misma manera, parecía indicar que ahí tendría que haber un 0. ¿No? Es como que las tendencias no son claras acá. De hecho, si nos acercásemos circularmente sería peor, ¿no? Es como pasamos de menos 1 a 0 a 1 a 0, menos 1 a 0, 1 a 0. Horrible. Entonces,
ahí no había una tendencia clara. Eso es lo único que podíamos decir. Cuando veíamos el gráfico, los gráficos, también veíamos eso. El gráfico del violeta tenía como toda una forma rara, acá no se ve porque está un poco saturado, pero bueno, es como que tiene ondita ahí. Y cuando nos acercábamos al XY00, Z, fíjense que por donde nos acerquemos, parecía tener un mismo valor que parecía ser 1, ¿no? En imagen. Mientras que el del otro campo era bastante un horror. Si nos acercábamos así por acá, digamos, moviéndolo en X, parecía que íbamos a llegar a 1. Si nos movíamos como si fuera en Y, parecía tender a -1. Intermedia parecía tender a valores intermedios, ¿no? Como que no había una tendencia clara. Entonces, eso se correspondía con lo que vimos en la tabla. Ustedes, muy bien, con su conocimiento de matemática 1, me dijeron, bueno, yo esto lo puedo interpretar como que hay un límite que existe, ¿no? Que las imágenes tienden a un valor cuando me acerco al origen. Mientras que acá, no. Porque si yo me acerco al origen, aunque sea por diferentes direcciones, no hay un comportamiento claro. Y eso está muy bien. Esa es la conclusión. El límite del primer campo, cuando yo me acerco tanto como quiero al origen, es 1. Porque las imágenes tienden a acercarse a 1. No son 1, ¿eh? F en 0, 0 no existe. ¿Bien? Pero tienden a 1. Se acercan tanto como yo quiero a 1. Mientras que en el rojo, en el otro, en el G, no existía este comportamiento claro. Entonces decíamos que este límite no existe. Lo mismo que pasaba en matemática 1 con las funciones. Si las imágenes, cuando iban de un lado y de otro, tendían a una misma Y, el límite existía. Si hacían lo que querían, iban para un lado o para otro y no había una tendencia única, ¿bien? Lo mismo. Y les presenté la definición del límite, ¿bien? Que es muy parecida a la definición del límite de las funciones escalares, la definición delta epsilon, que habrán visto en algún momento. Que es toda esta, que no la voy a leer otra vez, porque dijimos que no la vamos a usar. ¿Bien? O sea, no vamos a utilizar esa definición para calcular límites. ¿Podríamos? Sí, claro. ¿Bien? Pero no es la estrategia que vamos a usar para calcular límites. Lo que era importante es, en primer lugar, que se lleven una idea intuitiva del límite, que es lo que estuvimos viendo en la última clase. ¿Cuál era esa idea intuitiva? Que supónganse que a mí me interesa calcular el límite cuando me acerco a ese punto AB que tenemos ahí. Lo que hablamos en la última clase es que ahora teníamos una complejidad en los campos, a diferencia de las funciones, para calcular este límite. ¿Se acuerdan cuál era? Porque para las funciones era más sencillo de ver y para los campos era bastante difícil de ver. Bien, porque me podía acercar a ese punto desde distintas direcciones, ¿no? O sea, si yo estoy parado en este punto y digo, bueno, quiero ver cómo se comporta el campo cuando se acercan a mí, acercar de acá, de frente, de atrás, diagonal, ¿no? De todas las posibles diagonales, o incluso con acercamientos no lineales, o sea, por ejemplo, dando vueltas alrededor mío y acercándose de a poquito, casi tenebroso, ¿no? Pero son todas posibilidades de acercamiento a este punto. En cambio, en las funciones no era tan difícil. Si teníamos ver qué pasaba cuando x se acercaba a 3, era por acá o por acá. De los mayores de 3 o de los menores de 3. No había posibilidades. Acá tenemos infinitas. Y el límite existe si cuando yo me acerco a ese punto por todas esas infinitas posibilidades, las imágenes se acercan tanto como yo quiero a un único valor z, que le vamos a poner L. Es decir, que ya sea se acerque por delante, por atrás, por el costado, por acá, diagonal, dando vueltas, la z siempre se va a acercar al mismo valor, L. Y gráficamente era algo así. Sin importar cómo yo me acerque al punto AB, acá, fíjense que
los comportamientos sobre la superficie de ese campo va a hacerme entender ir a ese punto, que va a tener la imagen L. Sin importar por dónde lo haga. Se analiza así de forma circular. Sí, o sea, una forma de analizarlo es hacerlo como un círculo que su radio va disminuyendo. Es decir, acercándose como un círculo que se cierra sobre mí, ¿no? Y ver si al hacer eso, todas las imágenes se acercan a una única L. ¿Bien? Es intuitivo. No sé si alguien tiene algún problema. ¿Visual o sea, Se hacen cálculos, pero no con la definición. Se podría aplicar la definición. Horror, ¿no? Agradezcamos al universo que no lo vamos a tener que hacer así, pero se podría. De hecho, así se demuestran estos límites desde lo teórico. Pero la pregunta es, bueno, ahora, ok, no vamos a usar la definición. ¿Cómo hacemos para calcular límites? Esa fue la pregunta que quedó el otro día ahí colgada. Y para eso les voy a presentar otra definición que ya conocen, que es la de continuidad. Entonces, un campo escalar es continuo en un cierto punto de su dominio, de la B, si pasa esto. Si el límite de ese campo, cuando yo me acerco a ese punto, tanto como quiero, es igual a la imagen del campo en ese punto. ¿Bien? Exactamente lo para. Es análogo a lo que vieron en Matemática 1 con continuidad, ¿no? Se decía que una función era continua si el límite de esa función, cuando nos acercábamos a un cierto valor de x, era igual a la imagen en ese x. Esto suponía tres condiciones: que el límite existía, que la imagen existía y que los dos números eran iguales. ¿De acuerdo? Lo habrán usado un montón de veces. Idem acá. Y lo mismo podemos extenderlo no a un solo punto, sino a todo su dominio o a una región. Un campo escalar es continuo en una cierta región, o por ejemplo en su dominio, si esto que vimos acá arriba, que el límite y la imagen sean iguales, pasa siempre. Pasa en todos los puntos de esa región o en todos los puntos. ¿De acuerdo? Lo mismo que pasaba con las funciones. Nada nuevo. ahí lo evaluarías en los puntos. Lo evaluarías en los puntos a veces, en todos los posibles a veces que encuentres, que son muchos. Para jugar. ¿No? Pero, bueno, uno por uno. Pero vamos. Difícil. Rafa, Sí. hay este resultado. O sea, antes no había dado como. Sería. Sí. El Sí. resultado, o sea, nosotros ponemos 2, pero por ahí es 2. Me perdí. El resultado de esto es un número. O sea, ¿por qué está como el componente? Esto es la función f aplicada al punto AB. Ah, pero eso no Sí. era una coordenada. No. Es el número real que es la imagen de la B o que es el resultado del límite. ¿De acuerdo? Bien. Y lo mismo que pasaba con las funciones escalares pasa con los campos. Cuando era continua la función, nosotros podíamos dibujar la gráfica sin levantar el lápiz. ¿Se acuerdan? Es decir, sin necesitar hacer un huequito o sin tener un saltito. Y era un saltote, si era un salto infinito. Acá pasa lo mismo. La gráfica no presenta ni huecos ni saltos. ¿Sí? Es decir, no tengo una superficie que de repente tiene un hueco. O tampoco tengo una superficie que viene muy tranquila y después de repente salta. Lo mismo. ¿Bien? No puede ser. Está vacío. Claro. Sí. Fíjense, este era el violeta, ¿no? Que dijimos que era bonito. ¿Cómo es? ¿Es continuo? ¿Es continuo ese el campo? No. Bien, ahí tenemos un hueco en el 001. ¿Por qué? ¿Cuál de estas condiciones no se cumplía? El máximo. Bien, no existe f en 00. Entonces, como ya esto no existe, no se cumple, no puede ser continuo en el 00. Bien. Y acá, ¿cuál no se cumple? Ese es un salto. Ahí hay un salto, bien. No existía el límite y tampoco existía la imagen. Ahí no se cumple ninguna de las dos. Bien.
entonces ahí tenemos un salto. Bien, este es el estilo de gráfica con salto para los campos, ¿no? Este tipo de comportamiento súper extraño que de repente cambia la imagen abruptamente. Bien, y esto es importante. La suma, diferencia, producto y cociente de campos continuos son continuos en su dominio. Es decir, que yo, por ejemplo, tengo un campo continuo, un campo que sé que es continuo, ¿bien? Que cumple esta definición en su dominio. Todos los puntos. Y tengo otro, por ejemplo, F, que es continuo en su dominio, G, que es continuo en su dominio. Más concreto, F, que es continuo en R2, y G, que es continuo en R2. Si lo sumo, si encuentro un tercer campo que sea F más G, también va a ser continuo. ¿Bien? Y eso es una propiedad de la continuidad de campos. Si los resto, también. Si los multiplico por un número, que no sea 0, también. No sea 0 también. Si los multiplico entre sí, también. Y si los divido, también en su dominio. Es decir, ahí qué va a pasar si los divido. Va a ser como una homográfica, tipo va a haber un punto en el que no sea el 0, 0. Bien, va a cambiar la forma, estoy de acuerdo, pero también tenemos que ver que las imágenes del que está en el denominador no se hagan 0 nunca. ¿De acuerdo? Si se hacen 0, bueno, esos puntos van a tratarse del dominio y en todos los demás va a ser continuo. ¿De acuerdo? Va a ser continuo en todos los puntos del dominio que obtengamos. Esa sería la propiedad. Rafa, Sí, ¿el salto cómo lo veo? O sea, la lengua anterior. sí. El web consiste. Lo que pasa es que esto sería bueno girarlo. Si vos eso lo agarrás y lo haces girar, vas a ver que sobre el eje Z no tenés un comportamiento claro. Es como la superficie acá es como que hace un hueco raro, se mete para adentro, pero cuando lo ves acá es un salto abrupto. Vos venís como moviéndote por acá y de repente haces un salto súper grande. O sea, si yo puedo trazar una línea vertical y todos los puntos son los mismos, es salto. No, ahí no sería función directamente. Si tenés varias imágenes. Acá no, acá si vos trazás infinitas rectas verticales, o sea, paralelas al eje Z, va a cortar en un solo punto. El problema es de comportamiento. La superficie viene. Es como si vos tenés una lona, ponés la lona así muy bien, la lona es muy divertida, y de repente la lona desaparece y aparece más arriba. ¿No? Extraño. Para la realidad, se rompió un poco la matriz ahí, pero bueno, esa es la discontinuidad de forma de salto. También puede pasar en forma de salto infinito, ¿no? Como si fuera, supónganse, viene una lona y hace una asíntota vertical, se levanta toda hacia arriba y no para nunca de subir, y después empieza a bajar y se vuelve. También puede pasar. No les van a aparecer ejemplos tan raros, ¿no? Pero miren, acá tienen algunos. Eso. Bueno, antes de eso, perdón. Y después acá tenemos otra propiedad, que es la composición de un campo continuo con una función continua es continua. Yo sé que cuando leen eso se les estalla un poco el cerebro, pero no es tan raro lo que dice. Supónganse, tenemos una función, un campo continuo, ¿no? F de xy, x más y. Eso es un campo escalar continuo, ya vamos a ver por qué. Y una función escalar continua, por ejemplo, g de t seno de t. ¿No? Ustedes saben que esta función es continua, saben su gráfica, saben que es continua. Si yo los compongo, ustedes dicen cómo voy a hacer primero, cómo voy a componer esas dos cosas, ya esto lo vamos a ver mejor en las próximas clases. ¿Qué significaría componer? Que yo primero aplico f y al resultado le aplico g. ¿No? Entonces, si aplico f, ¿sobre quién aplico f? Sobre x e y. ¿Y qué voy a obtener? O sea, voy a partir de x y. Aplico f. X más y, ¿no?
Acá voy a partir de dos números, le aplico F y voy a obtener un número. ¿De acuerdo? Que sería la suma de los dos. A ese número le aplico G. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a ese número para aplicarle G? Bien, fíjense, G sobre un número lo que devuelve es el seno de ese número. Entonces, G sobre este zapallo le va a devolver el seno del zapallo. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, ¿qué obtuve acá? Seno de x más y. ¿Esta es la ley de qué? ¿De una función o de un campo? De un campo, porque tiene dos variables independientes. ¿No? Entonces acá obtuve otro campo. Llamémosle H, si quieren. Como este campo viene de componer un campo continuo y una función continua, va a ser continuo. Bueno, esa es la idea. En ese orden, sí. Si primero aplicas el campo y después aplicas la función escalar, te va a dar el campo. Sí o sí las funciones siempre son continuas, no es un campo para... Si ambos son continuos, o sea, si por separado F y G son continuos, su composición va a ser continua. Si alguno de los dos tiene discontinuidad, ahí no puedes asegurar nada. No hay caso. Infinitos. Ahí no podría cuenta que por si dos no tienen la discontinuidad. No se complica en realidad. O sea, disfruten la propiedad. La propiedad le dice si son continuos, continuos. Punto. Si es continuo, lloramos. No, después se pueden analizar las discontinuidades puntuales que se generan. Pero, tranquilos. O sea, esto es útil en el caso de la continuidad. En el caso de la continuidad ya no es tan útil y la vida se complica un poco. Pero para lo que nosotros vamos a ver, va a ser útil. Entonces, fíjense. Ahí tenemos dos leyes de dos campos. Fíjense que ya estamos trabajando con campos un poco más violentos que los que veníamos trabajando. Antes veníamos con paraboloides y estábamos re felices con los paraboloides. Pero ahora ya tenemos como 1 sobre i menos x cuadrado, tenemos un seno de i menos x cuadrado, o sea, complejo. Ahora, les pregunta, ¿cuál de estas gráficas corresponde a cada uno? Y que obviamente justifiquen por qué. Azul, porque cero no podría ser. Bien, interesante. Ya voy. Igual, antes, primero, ¿cuál es la principal característica que diferencia estas dos gráficas a la vista? Bien, una corresponde a un campo continuo. ¿No? ¿Lo ven? Primero. Sí, o sea, ahí no hay ningún hueco, para la vista no hay ningún salto, nada. Y esta es discontinua. Y acá vemos un salto. Pero vos que me preguntabas los saltos, acá tenés uno. Viene la nona, baja sin parar hasta abajo, obviamente que está cortado, ¿no? Pero esto baja sin parar hacia el menos infinito, y después reaparece en el más infinito y baja. Y vuelve a subir. ¿Sí? Extraña la nona, pero bueno. Entonces, ya viendo el gráfico, podemos decidir, bueno, tendríamos que ver cuál de estos dos leyes se corresponde a un campo continuo y cuál a un campo discontinuo. Entonces, ¿cómo justificarían eso? Bien, bueno, ¿cuál es para vos esa? Seno de i menos x cuadrado es perteneciente al verde. Bien, excelente. Muy bien. Ahora, este pertenece. ¿Cómo saben que esta ley es una ley de un campo continuo? Porque es una composición de un campo continuo con una función continua. Bien, es la composición de un campo, que sería eso, que estaría dentro del argumento, y menos x cuadrado, la ley de un campo, continuo, por algún motivo saben que es continuo, ahora me dirán por qué, con una función continua, que es el cero, que se llama mismo que no. ¿Cómo saben que i menos x cuadrado es continuo? Dominios son todos los reales, bien, ¿no? O sea, existen todas sus imágenes, ahí estamos de acuerdo. No tiene restricciones algebraicas.
No me convence. Puede ser porque es un... No, porque es un polinomio o algo así, pero me parece que no. Ah, me gusta. Fíjense que para cada variable es un polinomio, ¿no? O sea, para y es y. Para x es x cuadrado. Es como si la vemos por separado, cada una parecería un polinomio para cada variable. Entonces, si yo analizase esto como campo, esperaría que sea continuo, porque es un polinomio para y. Si analizo x cuadrado, también, porque es un polinomio. Pero ahora tengo y menos x cuadrado. Bien, perfecto. Como los dos yo porque son polinómicos y los estoy restando, la diferencia entre continuos es continuo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es continuo. Otra vez, tengo resta de dos continuos polinómicos, eso es continuo, compuesto con una función continua, eso es continuo. ¿Bien? Entonces, este claramente no lo es. ¿Cómo? A eso voy. ¿Por qué esta no es continua? El campo, ¿verdad? Pero ¿por qué no es continua? El campo es continuo y la función es cuadrada. Ok, está bien. O sea, vos lo pensás como una composición. Está bien. Como este campo con 1 sobre zapallo. Bien. Y ese 1 sobre zapallo no es una función continua. Bien, perfecto, muy bien. Hay una forma, diría, más popular. Porque no existe un límite de representación. ¿Y cómo saben que no existe ese límite? Con la representación artificial. Bien, la reflexión algebraica me dice que me habla del límite o de qué me habla la reflexión La algebraica. representación, no sé. Bien, fíjense, o sea, acá, si quieren tomemos el 0, 0, para el punto 0, 0 no tengo imagen, ¿no? Entonces, si ya no tengo imagen, ya continuo no puede ser, porque no cumple esto. Bien, ya no tengo imagen del campo para el 0, 0. Entonces, no puede ser continuo en todos los reales, porque ya hay un punto de los reales, de R2, ¿no? Hay un punto de R2 que no tiene imagen, ¿no? Entonces, ya por eso puedo decir que esto no es continuo en R2. A mí lo que me interesa es saber si es continuo o no. Podría analizar dónde es continuo o dónde no es continuo, todo. Pero acá lo que me interesaba era saber que este R2 no era continuo. Listo. Ya demostré que hay un punto que no pertenece, el punto de R2 que no pertenece a su dominio, ya eso indica discontinuidad, punto. ¿Ok? Bien. Entonces, la continuidad nos sirve para calcular límites. Miren esta belleza. El campo tiene la y coseno de x por y menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más 1. Hermoso, bellísimo. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Cómo se comportan las zetas correspondientes a este campo cuando nos acercamos al punto P11 tanto como queremos? Dicho de otra manera, ¿qué les está pidiendo calcular? El límite. ¿Sí? O sea, les está pidiendo calcular el límite de h cuando x e y se acercan tanto como yo quiero a 1, 1. Bien, eso nos está pidiendo. Ya dijimos que con la definición no lo vamos a calcular. Vamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien. Acá nos proponen reemplazar h en el 1, 1. Es decir, encontrar la imagen en el 1, 1 de ese campo. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos así calcular el límite? Por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, por la diagonal, por girando. Complicado es. Sí, de manera larga sería hacerlo toda la Sí, pero no es exhaustivo. Eso no te permite hacer. ¿Se puede hacer órbita? No,
No hay un L'Hopital para acá. No sería con la derivada parcial. No. Pero si el límite está diciendo que el límite existe, porque todos son iguales. No dice que el límite existe, ¿eh? Dice cómo se conforman las imágenes. 7 y la 1. ¿Cómo sabes? Una vez usar el punto. Pero si yo reemplazo si yo reemplazo en un campo, no me da el resultado del límite, me da la imagen. Pero eso no quiere decir que el límite sea igual a la imagen. ¿Cuándo el límite es igual a la imagen? Cuando es continuo. Si la imagen existe en ese punto. Puede venir la lona toda muy bella, acá tengo un hueco y tengo acá un punto cerrado. Para mí no existe. Bueno, está bien, yo no quiero generar un debate tampoco acá, ¿no? Quiero que me lo demuestren. No, quiero porque si se acerca por valores positivos de X y valores positivos de Y, eso te da un coseno del número positivo. En cambio, si te acercas por valores negativos de Y, positivos de X, por ejemplo, te da el coseno un número negativo. Y pero siempre son positivos. O sea, vos te puedes acercar por mayores a 1 o menores a 1, pero no va a cambiar el signo de la variable. Teníamos que cambiarlo así. Civilo, de radio. Pero no. No, pueden, a ver, eso es por definición, pero cuando le presenté la definición casi vomita y ahora quieren usar la definición. No. A ver, iban bien. Solamente que les falta una parte a esa definición, a esa demostración. Podemos reemplazar h en el 1, 1 y calcular la imagen. Podríamos, pero a nosotros nos pide que calculemos el límite, no la imagen. ¿Cuándo dijimos que la imagen, o sea, cuando h en el 1, 1 es igual al límite? Cuando el campo es continuo. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo que tendría que hacer primero es demostrar que es continuo el campo. Si yo sé que es continuo, puedo hacer eso. Ahora, si yo no sé si es continuo o no, no puedo hacer esto. Es medio trampa, como decir Sarasa. Entonces, Primero tenemos que ver si ese campo es continuo en el 1, 1. ¿Es o no? Sí. A ver, ¿cómo sabemos? Es composición de dos funciones que son en un campo. Bueno, a ver, voy a analizar todo eso parte por parte. Es composición de una función y un campo continuos. La función es coseno. ¿Es continua? Sí. Digamos bien. Ahora, ¿cómo saben que este campo es continuo en el 1, 1? Bueno, pero eso no quiere decir que es continuo. Es un cociente. Es que no va a ser continuo. Es un cociente de campos. Bien, es un cociente de campos continuos. ¿Cómo saben que cada uno de ellos es continuo? Sumas y productos de campos. Bueno, por ejemplo, arriba tenemos una resta de estos dos. ¿Cómo saben que cada uno de ellos es continuo? Pero las restricciones son sobre imágenes, no sobre continuidad. Miren, vamos bien, ¿eh? Nos falta un poquito y estamos. ¿Se acuerdan que ustedes cuando en Matemática 1 analizaban continuidad, había un tipo de funciones que ya sabían que siempre eran continuas? ¿Cuáles eran? Las polinómicas, todas las que eran la variable elevada a un número entero multiplicada por un número real. ¿Sí? 7x a la 7, 4x a la 3, todas. ¿Bien? Para entero no, cualquiera, claro. Acá pasa lo mismo. Todos los campos cuya ley es variable elevada al número natural es un campo polinómico, podríamos decirlo, no existe eso, pero digámoslo así, y son continuos. Entonces, x sola es polinómica, es x elevado a la 1, entonces es continuo. Y también, ¿bien? 1 también es un polinomio. X al cuadrado, y al cuadrado, y 1. ¿De acuerdo? Cada una de esas cosas son
polinomios continuos. Entonces, acá multiplico, acá resto, acá sumo, todas las operaciones que dijimos que cuando las aplicamos se mantiene la continuidad. ¿De acuerdo? Entonces, con eso podemos justificar que toda esta cosa y toda esta cosa son continuos. Pensando de que son no por el inicio. Porque son polinomios. ¿De acuerdo? ¿Sabes que tengo que analizar la variable por separada y ver ahí? Empiezo de ahí. Y después voy creando. Empiezo con cada uno de los polinomios por separado. Después, todos están multiplicándose. El producto de continuo es continuo. Okay. Resta, la resta de continuo es continuo. Bien. Sumo, la suma de continuo es continuo. Y así, de manera absolutamente molesta, hasta que termine. Después aparece este cociente, y los cocientes son molestos. Porque teníamos que ver que no haya restricciones del dominio con el cociente. ¿Hay? No, sigue siendo todo R2 porque este denominador nunca tiene imágenes nulas. ¿Bien? Entonces, por tanto, todo este cociente va a ser continuo. Ahora, si tengo que justificar, tengo que hacer todo eso. Empezar de los polinomios, decir, bueno, se multiplica, resta, suma, todo eso es continuo, ver el cociente, ver que en el denominador no pasa nada, ¿bien? Y después la composición con el coseno. Cuando hice todo eso y cumplí 83 años, digo, este H es continuo. Sí. Y este por ahí es un producto de Pascal o de la variable. Lo podés pensar como quieras. O sea, lo podés pensar como un producto de dos variables dentro de la ley del campo. O lo podés decir, ahí son dos leyes por separado de dos campitos pequeños que vos lo multiplicás para generar tu ley del H. Es lo mismo. Entonces, como después de todo eso puedo decir que H es continuo, ahora sí puedo asegurar esto. Y ese límite lo puedo calcular buscando la imagen de H1, y ya está. ¿Ok? Si hacemos eso, bueno, yo me olvido del chiste que hago, ya soy un viejo. Entonces, después de eso, planteo que esta igualdad va a valer porque, y acá eso es escribirlo, porque es continuo. Y puedo buscar que es continuo por todo lo que dijimos. Entonces, para evaluar ese límite, simplemente reemplazo el 1, 1 y observo su valor. Me da 1 cuando hago todo ese límite. ¿Qué significa eso? Bien, que las imágenes tienden a 1. Que sin importar cómo yo me acerque al punto 1, 1, si por delante, por detrás, por izquierda, por derecha, girando, como sea, sus imágenes van a acercarse tanto como quiera al valor. Bueno, no se ve nada la gráfica del campo, que es bastante aburrido. No. Tiene una pequeña, o sea, tiene como pequeñas onditas que no se ven por la luz. Pero pueden graficarla igual con ella. ¿Sabes el límite si no lo puedo aplicar? Muy bien. Si no es podría aplicar igual. se puede aplicar si no es continuo también. No está dentro de lo que nos interesa en este curso. Hay todo una rama de matemáticas que estudia las funciones de varias variables. Claro, por eso bueno, o sea, ahí la justificación es, me lo dice el estudiado. Bueno, entonces, acabamos de presentar el límite. ¿Por qué es importante el límite? Esto me interesa, porque después al límite lo odian, en general, pobrecito. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué somos tan molestos con el límite? Matemática 1, matemática 2, también existe para funciones vectoriales, o sea, ¿por qué es tan importante el límite?
Porque necesitamos que exista el límite en un punto para poder derivar. Bien, Sí, porque es el porque, continuo del derivado. bien, porque para la continuidad es necesaria. Para la derivación es necesaria también. La derivada se define como un límite. ¿Se acuerdan? ¿Y las integrales? También. O sea, el límite es el concepto central del cálculo en general. Más allá que ustedes lo odien, malditos crueles que son. Pero es necesario que tengamos una idea del límite para poder pensar las otras herramientas del cálculo. Dicho esto, vamos a empezar con la primera de ellas. Con la derivada, sí. Sí, también. No lo vamos a ver en matemática 2, pero también. Si tenés un hueco en la gráfica, es una discontinuidad inevitable. Si tenés un salto finito o infinito, es... Bueno, vamos a empezar a derivar campos. ¿Bien? Ahora, para eso vamos a presentar un problemita. Siempre me gusta empezar con un problema, ya lo saben, para un poco darle sentido e interpretarlo por aplicación. Entonces, miren, vamos a ponernos un poco geográficos. Dice, las regiones con climas templados muestran cambios graduales de temperatura a medida que nos acercamos al ecuador. Si presenta cambios graduales, ¿con qué idea matemática relacionan un cambio gradual? Pero es un cambio, no es que solo crezca o solo decrezca. Solamente que los cambios que suceden son graduales. ¿Qué gráfica suave? ¿Qué es una gráfica suave? O sea, ¿cómo se...? Bien, o sea que es, por un lado, continua, bien, porque si ya tenemos si salta, bueno, o sea, eso no es gradual para nada. Y después que tampoco tiene como puntos angulosos o zonas angulosas o cambios abruptos en comportamiento. Bien. La región norte de la provincia de Santa Fe no es la excepción. Y ahí tenemos la región norte de la provincia de Santa Fe. No sé si alguien proviene de allí. Si es así, felicito. Bien. Vamos a hablar sobre su lugar de origen. Río Paraná, nos ubicamos, ¿no? Porque después en los finales a veces planteamos cosas geográficas, tipo, bueno, marquen Córdoba, tipo Uruguay, bueno. Acá está la ciudad de Santa Fe y Paraná. Esto es Entre Ríos y Corrientes, Chaco, ¿bien? Por las dudas. Entonces, vamos a trabajar, esto debería contarlo, no sé por qué lo está contando, pero bueno. Vamos a trabajar en una región que es esa la que está delimitada ahí. Está centrada en esta ciudad que nunca me acuerdo cómo se llama, yo creo que es María Juana. San Justo, está ahí, ¿no? Sí. No sé si está centrado en San Justo. Si nos ubicamos en San Justo, la ciudad va a ser de Nordeste y ya a la de María Juana. María Juana, eso. O sea, esto es María Juana. O sea, el origen de coordenadas es María Juana. Si alguien es de María Juana, tiene 2 puntos más en el final. 2 puntos de cierre. Y quiero DNI. Bien. Ubicamos el origen en María Juana y nos ubicamos los ejes en sentido. ¿Qué sentido es este? Bien, este o este, ¿no? ¿Para dónde está el este? Allá. Ok, este o este. Y este es el norte-sur. El norte lo reconocen un poco mejor. No hay cuestiones políticas ahí. Pero bueno, norte-sur. ¿De acuerdo? Entonces, lo ubicamos así, creciendo el eje X en el eje oeste-este, creciendo hacia el este, y el Y en el sur-norte, creciendo hacia el norte. Y vamos a trabajar solo en este rectangulito, que obviamente no es un rectángulo porque la Tierra no es plana, pero bueno. 300 kilómetros para allá, 400 kilómetros para allá. Ahora, lo que apareció ahí es un hermoso, bellísimo campo estelar
que para cada una de las ubicaciones dentro del rectángulo, la relaciona con T, que es su temperatura promedio. Es decir, la temperatura que hace en promedio durante todo el año en esa región. Entonces, si yo les digo, bueno, ¿cuál es la temperatura promedio en Santa Fe? ¿Qué tendrían que hacer? Buscar las coordenadas con respecto a María Juana, es decir, cuánto me tengo que mover hacia el este y cuánto hacia el norte. ¿De acuerdo? Reemplazo acá, vueltita y obtengo una temperatura promedio. Esa. ¿Qué sale? Graduales. Sí, no, en realidad también podría decir que nos fijamos mejor. Una manera de ser digital. A medida que nos movemos. Lo voy a cambiar de hecho, para mí es confuso. Bien. Entonces, ahí estaba lo que debería estar al principio. Si nos ubicamos en San Justo, que está acá, mira, que representa San Justo. Si alguien de San Justo tiene un punto más. Ciudad a 100 kilómetros al este y al norte de María Juana, es decir, ¿cuáles son sus coordenadas? 100, muy bien. ¿Cómo varía la temperatura si nos movemos hacia el este, oeste, norte y sur? Bien, ¿cómo saben? Sí, pero ¿cómo? Pero ¿cómo varía la temperatura? Bien, o sea, le está diciendo, si yo estoy en María Juana y me muevo hacia el este, es decir, viajo hacia allá, la temperatura va a crecer, va a decrecer, se va a mantener constante, porque ¿qué va a pasar? Va a oscilar, va a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar mientras yo me muevo. Bien, ahora, la imagen en 100 me va a dar información sobre la temperatura promedio de San Justo. A mí no me pregunta eso está bien. Ahora, a mí lo que me pregunta es la variación de la temperatura, o sea, cómo se comporta la temperatura si me muevo de San Justo. O sea, a mí ya San Justo simplemente es mi lugar de inicio. Pero mi respuesta tendría que ir más que nada cuando yo estoy viajando, ¿no? Cuando me estoy moviendo desde San Justo. La forma de la ecuación. Sería natural el límite cuando el límite a ¿De qué? de la función, pero el límite a 100. Y pero, a ver, el límite, cuando, si, por ejemplo, estoy acá y calculo el límite de esta función cuando x tiende más infinito desde acá. Yo estaría viendo qué le pasa a la temperatura cuando me muevo para allá. Muy bien. Y de hecho, hasta salir del rectángulo, ya este modelo ni siquiera me sirve. ¿Bien? Igual, esto me interesa, porque después cuando tienen que aplicar estas cosas es cuando entran en duda de, uy, ¿qué hago acá? ¿Un límite al infinito o un límite normal? ¿O calculo la imagen o qué? Tendría que evaluar la función en ese punto y después cómo varía si movimiento hacia el norte, sur, este, oeste. Bien, por ejemplo, intentemos ir hacia el este. Yo le evalúo en el 100. ¿Dónde evaluarían la función para saber qué pasa si me muevo hacia el este? El hilo cambia 100 Bien, el hilo dejo en 100. y va cambiando 200, 300. Bien, 200, 300. Supóngase que acá me dio, no sé, 20 grados. En 200 me dio 23. Y en 300 me dio 24. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiende si varía? ¿Cómo varía si me muevo hacia allá? Aumenta. Ahora, ¿ustedes pueden asegurar que si yo me muevo un poquito hacia allá va a aumentar? No. ¿Saben que aumenta si me muevo 100 kilómetros hacia allá? Ahora, ¿qué pasó en el medio? No tengo idea, ¿no? Quizás acá bajó y después volvió a aumentar. ¿Qué pasa? Más con la temperatura, que sabemos que hace cosas locas, ya lo estamos viviendo. Bueno, veamos. Una forma que tenemos para hacer esto es usar las cosas que ya sabemos. No vamos a presentar por ahora ningún concepto nuevo. Primero vamos a definir el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los XY pertenecientes a R2, tales que X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 300, y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 400.
Bien. Fíjense, acá ya tenemos una ley algebraica por lo cual podríamos intentar ver si hay alguna restricción del dominio. Pero además, tenemos una restricción del problema. El problema nos dice que esto vale solo acá. O sea, que si yo pasé de acá de 300, listo, la temperatura va a 480 grados. Y podría pasar tranquilamente. O sea, este modelo solamente funciona en esta rectángulo. Entonces, ahí ya tengo una restricción de dominio. Entonces, lo primero que podríamos hacer es ver cuándo esto se hace cero, ¿no? Para analizar la restricción algebraica. Entonces planteo esto. Denominador igual a 0. ¿No? Lo despejé. Esto, ¿qué forma va a tener? Primero, esto es una curva, ¿no? Una curva plana, que se la voy a poder dibujar acá. Fíjense que tiene solamente x e y como variables. ¿Qué forma va a tener esa curva? Bien, va a ser una parábola. Excelente. ¿Qué es esa que tienen ahí? Miren qué bonita. Fíjense los valores, no es súper amplia, tiene valores enormes. Y miren dónde queda el rectangulito ¿no? De 0 a 200 y de 0 a 400. ¿Eso qué significa? Bien, que al menos esta restricción no nos afecta en nuestro problema. Es decir, el dominio de este campo, si no fuera un problema, sería todo R2 excepto esta curva. ¿De acuerdo? Pero justo nuestro rectangulito queda en la región donde la curva no afecta. Entonces, básicamente, esta restricción algebraica no afecta en nuestro dominio de prueba. Por lo tanto, el dominio de este campo es de 0 a 300 en X y de 0 a 400 en X. Y menos 0 al cuadrado da. Y menos 0 al cuadrado. O sea, cuando X vale 0 y Y vale 850. Y menos tanto que te dé. Claro, estos puntos son los que cumplen el 0. En estos puntos, si vos reemplazás ahí, esta parte te da 850. Entonces, al restar, se anula. ¿Cómo se hacía eso? ¿Qué? Sacar para que la palabra. Yo planteé esto igualado a 0. ¿No? Despejé y grafiqué. Simplemente. Estos puntos son los que cumplen que este denominador se anula. ¿Bien? Entonces, en definitiva, el dominio es ese, ¿no? Entonces, de 300x entre 0 y 400y. Bien. ¿Qué apareció ahí? Bien, curvas de nivel del campo. O sea, ¿qué graficaré? ¿Qué es esto? Un mapa de contorno. Muy bien. No sabemos si son circunferencias, si son parábolas, si es gatitos, no sabemos. Puede ser una parte de una oreja de un gatito, puede ser. ¿Qué información podemos sacar de acá? A ver. Bien. Fíjense que ya con el mapa de contorno tenemos una información sobre el comportamiento del campo. Esto quiere decir que cualquier punto de esa línea vale eso. Sí, o sea que si yo me ubico en una ciudad que está acá, la temperatura promedio va a ser 18. Mientras que si me ubico acá, va a ser 26. Ahí está. En San Justo, ¿cuál va a ser la temperatura promedio? Aproximadamente. Bien, va a estar entre 18 y 21. ¿El promedio, digamos? No, yo no me animaría. Porque, digamos, Las curvas tienen la misma forma. vos podés tener una tendencia. Ahora, exactamente no lo sabés. Porque de hecho no sé si tienen la misma forma. Fíjense que si comparan esta con esta, es como que esta es más, ¿cómo decirlo? Baja rápido. Más que. Entonces, para evitar el problema, yo diría, está entre 18 y 21. Eso lo podemos asegurar. Y hasta ahí, pero.
Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto vale exactamente? ¿Cómo al que harían? Reemplazan acá, ¿no? Y debería darle el 1821, por supuesto. ¿Cómo? Que tienen la misma imagen de campo, por eso es una curva de nivel. ¿No? Entonces, todas estas tienen una temperatura de 21. Bien, entonces, viendo esto, ¿qué pasa si nos movemos hacia el este? No, vamos a pasar. ¿Qué pasa si nos movemos hacia el norte? Con la temperatura. Aumenta, ¿no? Si estoy acá, 21, 24, 27, 30. ¿Qué pasa si me voy al sur? Lógicamente disminuye, ¿no? Me estoy moviendo exactamente en el sentido opuesto. ¿Qué pasa si me muevo hacia el este? Miren, supongamos que estas siguen estas curvas. ¿Con quién me choco primero? 21, después 24, 27, 30, también crece. Acá. Ahí sí, ese es tu dominio. O sea, vos podés tomar decisiones hasta acá. Pero si vos tenés unas curvas de nivel, podrías suponer que siguen y decir, bueno, para allá parece encontrarse con las curvas de nivel de mayor K. ¿No te parece aumentar? Entonces, con esto más o menos, una tendencia podemos encontrar. Ahora, yo les digo, bueno, hacia el norte crece la temperatura y hacia el este también. ¿Para dónde crece más rápido? ¿Cómo saben? ¿Cuántas veces más rápido crece hacia el norte que hacia el este? O sea, ustedes me dicen, hacia el norte crece y hacia el este también crece. ¿Hacia dónde crece más rápido? Es decir, ¿hacia dónde me tengo que mover para que me dé más calor más rápidamente? Y hacia el norte. Bueno, bien, ok. Fuente de vidrio. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas veces más rápido cambia la temperatura hacia el norte que hacia el este? El doble, me encanta. Un nivel de adivinación me encanta. Buenísimo. Vamos a ver, que sale pegado. Entonces. Bueno. Sabemos que, por ejemplo, si te paras ahí en Ayacuana, es 400 metros, va a subir un montón. Si te paras en Ayacuana y de repente es 300, Sí, básicamente. Bueno, pero ojo con eso. Vamos a discutir eso. Una cosa es que ustedes me digan, bueno, yo me muevo 400 kilómetros hacia el norte desde Guayana y paso desde, no sé, 17, 16 grados a 3 grados. Mientras que si me muevo 300 hacia el este, paso de 16 a 17, 18. ¿No? Pero ahí se están moviendo un montón. Yo le estoy preguntando la velocidad a la que crece la temperatura, no quiero mover mucho. O sea, ¿se acuerdan que la velocidad cómo se definía? la derivada. Una derivada. ¿Y la derivada cómo se definía? ¿Una razón de cambio? No. Bien, es como un límite, ¿no? El límite del cociente incremental. Entonces, si yo estoy hablando de derivación o de velocidad, estoy hablando de una situación instantánea, ¿no? Es decir, yo les estoy preguntando, ¿qué tan rápido crece la temperatura hacia el norte si me muevo un poquitito? Apenas. Y no si me muevo 400 kilómetros. No, si me hubiera dicho la velocidad. Si hablamos de velocidad, y ojo con esto, esto es un concepto importante. Si hablamos de velocidad o de derivación o de razón de cambio, y no ponemos ningún adjetivo, suponemos que es instantáneo, es decir, que el cambio que estoy haciendo es muy pequeñito. No estoy moviendo un delta enorme. Estoy moviendo apenas del punto donde yo estoy investigando. No se puede analizar con los matemáticos si va creciendo esa variación, pero la derivada va a ser positiva o negativa de la velocidad. No se puede. Y así eso vamos. Solo porque vos lo pediste. Si no, no lo hacía. Ya que lo pediste, que la compañía decía si se puede analizar viendo
si la función es decreciente o creciente antes de esos cambios. O sea, si yo me muevo al este, si este campo es creciente o decreciente, y si me muevo al norte, si es creciente o decreciente, y qué tan creciente o decreciente es. Perfecto, vamos. Esa es la gráfica de su campo. Mire qué bonita. ¿Bien? Es decir, en el 0, 0 parece tener, no sé, un mínimo, y después el 3. Ahora, supónganse que vamos a analizar movimiento oeste-este. ¿Qué tendría que hacer con esta gráfica para analizar qué pasa si me muevo desde el oeste al este? ¿Qué tendría que encontrar? Bien, o sea, perfecto. Para todos estos puntos que están acá, ¿no? Que yo quiero analizar en este eje oeste-este que pasamos San Justo. ¿Qué características tienen todos esos puntos? ¿Qué características comparten todos estos puntos? El mismo valor de I. Muy bien. ¿Cuánto vale su I? 100. Entonces, yo tendría que ver acá qué le pasa solamente a los puntos con I 100. Entonces, ¿qué estoy buscando? Si a este gráfico solamente me quedo con los puntos que tienen I constante. Una atrás. Fijo I igual a 100. Es decir, ahí estoy intersecando con un plano paralelo a uno de los coordenados. Bien, un paralelo al XZ, de hecho. Y me voy a quedar solo con los puntos que cumplen esa condición. Miren. No miren cómo. Bueno. Ahora. ¿De acuerdo? Este plano que tienen ahí en rosa es el plano I igual a 100. Con todos los puntos que tienen I igual a 100. La intersección con mi gráfica son los puntos que cumplen esta ley y además tienen I igual a 100. ¿No? Y eso es una traza. ¿De acuerdo? Si yo lo analizo solamente variando X y la temperatura, obtengo esto. O sea, esta curvita que tengo ahí es esta, vista desde el plano rosa. ¿Siguen? O sea, fíjense para acá, como parece que sube, acá que parece que sube. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Más o menos? Y ahí tenemos el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa si me muevo el espejo? Con la temperatura. Crece. ¿Bien? ¿Puedo calcular qué tan rápido crece? ¿Cómo? Bien, la derivada acá, ¿no? La derivada en 100. O la pendiente de la recta tangente ahí, ¿no? En ese punto. A ver si ve. Gracias. No, pero no. ¿De acuerdo? De hecho, lo que puedo obtener, que estaba antes, ley de la traza. Bueno, ley de esa curvita. Fíjense, yo lo que tendría que hacer es, en esta ley, decir, bueno, ahora me voy a interesar solo con los puntos que tienen I igual a 100, ¿no? Entonces reemplazo I por 100. Obtengo una dependencia de la temperatura con X, porque ahora la unidad que valía es X, y es constante siempre. Esa ley que obtuve es esta. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hiciste para dejar la identificación y sacarla de la... Si I vale 100 siempre, reemplazo acá 100. En la ley del campo, digo I vale 100. ¿Sí o no? O sea, acá en la ley del campo I puede ser cualquier número. Si a mí me interesa solamente que I valga 100, lo que digo pasa a es... ser de 2 dimensiones. Paso de 3 dimensiones a 2. O sea, de 3 variables a 2. Antes tenía una relación entre la temperatura y las 2 variables independientes, y ahora me va a quedar la relación entre la temperatura y una de ellas cuando la otra vale 100. Pero simplemente la sacás. No es que la saco. O sea, esto no vale para todo X. Vale para cualquier X y para I igual a 100. La función más. Por eso se le simplifica. ¿Okay? O sea, no sería 3x,
Sí, también lo pueden escribir así. T de X cúbico más 100. Ah, Sí, claro, lo importante. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, ¿cómo harían para ver qué pasa si en el sur norte? Bien, pongo x igual a 100, mantengo la y variable, o sea que la y pueda seguir variando, no hay ningún problema con la y. ¿Y qué obtendría? ¿Qué se imaginarían en este grafiquito que tengo ahí? ¿Qué va a pasar si yo ahora lo que hago es no mantener y en 100, sino x en 100? Bien, pero ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a obtener acá? Esta es una recta, pero otra traza, ¿no? Bien. Ahí reemplacé x por 100. Me dio esa ley. Tendría eso. ¿Estamos ahí? Fíjense, ahí yo usé un plano que es el plano con ecuación x igual a 100. Encontré la traza correspondiente y esa traza es esta. Esa es la variación. Es la variación. Claro, o sea, acá podemos ver la variación. Entonces, si lo derivamos o buscamos la pendiente de la recta tangente acá, podríamos encontrar la razón de cambio. La temperatura si me muevo hacia el norte. Si es una gráfica así nomás se puede ver que es muy inclinada. Muy bien. ¿Bien? La temperatura crece hacia el norte. Ahí la tienen las dos puntitas. ¿Por qué sería la traza del plano Z algo? Z y en ese caso Z. Sí, varía, las dos que varían son la Z y la Y. O sea, es un plano paralelo al IZ. ¿No? Para tener paralelo al XZ. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, el IZ, XZ es el plano donde esas variables pueden variar. La que queda fija es la que falta. Bueno, entonces, ahí las dos cosas que hicimos, ¿no? Fíjense, esta es la que encontré manteniendo y igual a 100, y esta es la que encontré manteniendo x igual a 100. Entonces, si nos movíamos hacia el este, la temperatura aumentaba. Si nos movíamos hacia el norte, la temperatura aumentaba. ¿Qué más podemos saber ahora? ¿Qué más sabemos? Que al sur disminuye, que al sur disminuye, que al oeste disminuye, y que si nos movemos hacia el norte parece aumentar más rápido, ¿no? Está más inclinada esa disminución con respecto a esto. De hecho, yo lo que podría hacer es, si grafico sus rectas tangentes y calculo las pendientes, es estimar esa derivada también, ¿no? Entonces, hasta cuantificar esa razón de cambio, no solo decir crece o decrece, sino, bueno, crece con una cierta velocidad, crece con una cierta velocidad, ¿no? Hasta ponerle numerito a eso. No, es la instantánea, pero es una estimación, porque acá daría medio a ojo. Porque está en el punto 100. Exacto, pues es la tangente, no la secante. Muy bien. ¿De acuerdo? Esto lo que vamos a hacer es resolver derivadas parciales. Ya estuvieron haciendo derivadas. No sé si todas las comisiones. Algunas comisiones empezaron ya a hacerlo y otras no. Pero, básicamente, esto, por un ratito, como una derivada parcial. ¿Qué es una derivada parcial para un campo? Es analizar cómo varía ese campo, las imágenes de ese campo, con respecto a una sola de sus variables independientes, manteniendo la otra constante. ¿Bien? Entonces digo, bueno, a ver, yo mantengo la y constante, el 100, por ejemplo, y me fijo cómo varía la temperatura, la z, a medida que cambia la x. ¿Bien? Podría encontrar una expresión que relacione esas dos variables y después derivarla como ya sé derivar. ¿No? Derivo esta función y me la reemplazo en 100. Siempre mantenemos constante. Exacto. ¿Se ve? ¿Y cómo lo puedo interpretar? Bueno, desde el punto que me interesa, si mantengo y constante y dejo que varíe x, me estoy fijando qué le pasa al campo en esta dirección solamente, ¿no?
Mientras que si mantengo el mismo constante y dejo que varíe I, solamente me fijo qué le pasa al campo, a las imágenes del campo, si me muevo en esta dirección. ¿Ok? Nosotros en la comisión directamente empezó con el otro tema. Sí, sí, sí. Así fue coordinador. No vamos a ver entonces. Van a ver una clase de... Pero esto lo van a ver conmigo, porque vamos a hacer lo que queremos. Que las dos variables no se ¿Cómo? ¿Que las dos varían al mismo tiempo? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Ahora, primero, ¿estamos de acuerdo de que este sería como un caso, entre comillas, sencillo de derivación, ¿no? pareció matemático 1 porque tenemos una variable. Perfecto, excelente. Y esa era la conclusión a la que quería que llegue. Acá, más allá de que tenemos el campo, tenemos un montón de variables, tenemos toda una cosa súper molesta, la estrategia que usamos acá es pasar, es transformar nuestro campo a una función escalar que conocemos, ¿no? Mantenemos constante una de las dos variables, entonces el campo se transforma a básicamente una función que depende solo de una variable independiente, y después de acá podemos aplicar lo que ya sabemos, derivamos y listo. Ahora, supónganse que alguien viene y le dice, bueno, yo me estoy acercando a San Justo, o yo me voy de San Justo, pero no me voy ni para el este ni para el norte, sino que me estoy yendo. ¿Cómo va a cambiar la temperatura? ¿Va a crecer o va a decrecer? ¿Va a crecer más rápido o más lento que estas? O más aún, ahí les puedo decir hacia dónde me tengo que ir desde San Justo para que la temperatura crezca lo más rápidamente posible. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, entre estas dos opciones ya saben que es el norte. Ahora, ¿puede haber otra dirección que no contenga? Bien, podría ser que si se mueve hacia el noreste es más rápido que si se mueve hacia el norte solo. Bien, ahí tenemos un problema. O sea, ustedes dicen, bueno, puede ser, pero tenemos un problema algebraico. ¿Cuál es el problema algebraico si me estoy moviendo hacia allá? Que no puedo fijar ninguna de las dos. ¿Se ve? O sea, ahí ya no tengo la posibilidad de que una la fijo y desaparece y derivo después. Ahí me quedan las dos variables. ¿Y cómo hago para derivar si tengo dos variables? Chao. Bien. Entonces, ahí tienen... ¿Cómo? Para esto lo que acabo de hacer. Primero, ¿sabés qué? O sea, entendés que esta gráfica sería de este campo considerando Y100 y esta considerando X100. En 100, o sea, este sería el punto que correspondería a la ubicación de San Justo. Acá tengo como variable la temperatura. Si me muevo hacia el este crece, si me muevo hacia el norte crece también. Como esta está más empinada, parece que crece más rápido. Si quiero calcular el numerito, puedo. Derivo esto y lo reemplazo en 100, derivo esto y lo reemplazo en 100. ¿Qué es lo que hice acá? Derivé esta función, me dio esto, lo reemplazo en 100 y me da 0,005 grados por kilómetro. ¿Bien? Si hago lo mismo con esta expresión y lo reemplazo en 100, me da 0,025 grados por kilómetro. ¿Qué puedo concluir de ello? Bien, ahí definitivamente crece más rápido si me mueve. Primero, en ambos casos crece, porque es positiva esa derivada. ¿De acuerdo? Si me muevo hacia el norte, crece más rápido que si me muevo hacia el este. Este número es más grande que este. ¿De acuerdo? Y no solo eso, ¿cuántas veces más? El doble. 5 veces más. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que haciendo esta estrategia puedo sacar mucha más información que la que vimos del mapa de contorno. El mapa de contorno pudimos ver que crecía para el norte y para el este. Me estimaron que era el doble, con un ahogo violentísimo. Pero bueno, ahora, haciendo esto y viendo exactamente la razón de cambio infinitesimal,
O sea, esto es, considerando mover muy poquito de San Justo, puedo demostrar que es 5 veces más. ¿Ok? O sea, interesante toda la información que podemos sacar de hacer esta estrategia. Mantener una constante y derivar. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, bueno, esta tendencia, es decir, que hacia el norte crece más rápido que hacia el este, o incluso que hacia el norte crece 5 veces más rápido que hacia el este, ¿pasa para cualquier punto o solamente pasa para San Justo? En ese rectángulo. Igual ni siquiera es tan cierto que es San Justo, porque puede que haya un punto que no cumple con eso. Bien. Ahora, si yo les digo, bueno, ¿cómo se comporta la temperatura si me muevo hacia el norte, si me muevo hacia el este, en cualquier punto? ¿Siempre vemos esa misma tendencia? O puede haber veces que moverse hacia el este sea más rápido, crezca más rápido que moverse hacia el norte. No, porque no fijaste en 100 otras veces, pero podría haber fijado en 101, en 200. Y pero cambiarían estas leyes, y cambiarían estas gráficas, y cambiarían estas Sí, tendencias. está bien, porque ¿qué más que sea como distintos vectores en cada punto? Sí, bien. Todo el camino está muy bien. O sea, si cambio la posición, van a cambiar estas leyes, estos numeritos no necesariamente van a quedar igual. ¿Tengo alguna manera de poder decir, bueno, yo quiero demostrar esto para todo punto? Ya no solo para San Justo. Y no, porque yo quiero instantánea, yo quiero comparar velocidades instantáneas muy cercanas. La única diferencia es que ahora no quiero este punto, sino cualquiera de estas X, cualquiera de estas. Sí se puede, y vamos hacia ello. Sí se puede. Entonces, para eso voy a generalizar. Sí, es lo que más me gusta. Entonces, voy a tener que generalizar, voy a tener que trabajar con todos los posibles puntos y no solamente con San Justo. Vamos a tener que empezar a pensar un poco lo que acabamos de hacer, pero ya medio de arriba, ¿no? Bueno, a ver, tratar de hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero en todo caso. Y eso yo sé que cuesta un poco. Pero confío. Entonces, lo que tienen acá es una comparación del lado izquierdo, funciones escalares. ¿Sí? Las funciones de matemática 1. Lado derecho, campo escalar, las que estamos trabajando. Con lo que ya sabemos, ¿no? Acá tenemos dominio y codominio incluidos en los reales. Acá dominio incluido en R2, codominio incluido en los reales. Acá tenemos dos variables, una dependiente que es la función de una independiente y acá una dependiente que proviene de la función de sobre dos dependientes, independientes. Y lo que tenemos acá es, ¿qué es esto? La definición, ¿no?, de la derivada de esta función en un cierto punto del dominio, ¿no? Que si yo quería calcular la derivada de f en x0, calculaba delta i sobre delta x para ese x0 y el límite cuando este delta x tendría, ¿verdad? Es decir, yo lo que hacía era, a partir de mi punto de origen, me fijaba otro punto móvil sobre la gráfica de la función, calculaba la diferencia en las imágenes, la diferencia en la variable independiente y calculaba este cociente, esto sobre esto, pero no acá, sino cuando este se acercaba tanto como yo quería a 0. Es decir, este punto móvil se acercaba tanto como yo quería al punto fijo. ¿Ok? Matemática 1. Ahora, acá lo que tendríamos sería, yo lo que escribí fue como un invento. Sería extrapolar esta definición de funciones escalares a esta para campos escalares. Fíjense, si yo planteo lo mismo, analicemos primero el cociente incremental. ¿Qué me quedaría en el numerador? Un número. El delta de temperatura, ¿no? O sea, el delta de la variable dependiente, o sea, sería el delta z en general. ¿De acuerdo?
Así como antes tenía el delta i, que era la variable dependiente, ahora tengo el delta z, que va a ser la variable dependiente. Y en el numerador, acá tenía delta x, y acá tengo delta x y y. Porque acá son dos variables independientes. Entonces podrían variar cualquiera de las dos. Podría variar x, o podría variar y, o podrían variar ambas. Claro, bien. Y lo que tendría que plantear sería el límite cuando esta variación de ambas tienda a cero. Cuando se acerca al punto a San Justo. Bueno, no, María Juana era el origen. Bueno, al pueblito. No entendí. Viste que en San Justo estaba el 100. Sí. Bueno, ahí no está el 100, ahí tiene el nuevo 0. No, el delta tiene cero. O sea, la diferencia con tu punto de referencia tiende a cero. ¿Se entiende? Este delta x tendiendo a cero, en el ejemplo, significaría que vos, la diferencia desde donde estás a San Justo, tiende a ser nula. Vos te acercas tanto como querés a San Justo. ¿De acuerdo? Esto es lo que veníamos viendo antes con el límite. Si acá está San Justo, que delta x y tiende a cero, puede ser que se acerquen a San Justo por acá, que se acerquen a San Justo por acá, que se acerquen a San Justo por acá. Todas estas opciones corresponderían a un delta x y tendiendo a cero. Sería la distancia que tienen con San Justo tiende a cero. Pero el problema es de dónde. ¿Qué tanto se acercan al punto? Y ahí por dónde se acercan al punto. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces, el problema de esta definición viene justamente del problema que tenía el límite. No, que más allá de la continuidad, ojalá fuera la continuidad, de que cuando yo planteo un límite, me puedo acercar desde diferentes direcciones. Entonces, acá existirían infinitas derivadas. ¿No? O sea, ya lo vimos recién. Si yo me acercaba a San Justo desde el este, tenía una derivada. Si me acercaba desde el norte, tenía otra, que era 5 veces mayor. Y quizás si me acercaba del noreste, tenía otra distinta a esas dos. Y si me acercaba un grado más que el noreste, también quizás encontraba otra. Entonces, tengo infinitas derivadas, ¿sí? Porque este límite tiene infinitos grados, dependiendo de dónde me acerque al punto que estoy considerando. ¿Me siguen? Entonces, por eso decimos que las derivadas de los campos, a diferencia de las funciones, y esta es la diferencia entre ambas derivadas, es que son direccionales. Cuando nosotros le pedíamos calcular, por ejemplo, le decíamos, su función es 3x cuadrado. Calcule f' en 4. ¿Cómo hacían? Bien, derivaban esto, que daba 6x, y luego lo multiplicaban en 4. Sería 6 por 4, ¿no? Que daba 24. ¿Cuántas derivadas existen de esta función? Una, que es 6x. ¿No? Por lo tanto, en este punto va a ser solamente 24. Ahora, si yo les digo, ustedes tienen un campo que es x cuadrado más y. ¿Cuánto vale la derivada de ese campo en el punto 7,1? ¿Cuántas derivadas hay? Infinitas. Entonces, ¿cuál de todas esas uso para calcular este número? No sé. Y de hecho, si uso dos distintas, seguramente esto va a dar un número distinto. Entonces, por eso, esto no existe en los campos escalares. No existe un f', porque no hay un único f'. ¿Bien? Si yo escribo f', eso no significa o no se relaciona con una única expresión que me permita calcular la derivada. ¿Qué otra información le voy a tener que dar? Además de quiero derivar a f en el punto 7,1.
la dirección por donde me acerco. Ese va a ser otro dato necesario. Bien, acá no era necesario porque ya sabíamos que nos acercábamos por X. Pero acá sí. Me van a tener que decir, calcula esa derivada acercándote por X. Sin moverte ni. Solamente en 4 direcciones. No, pero infinitas. Solo por X. ¿Cómo sabes? Te lo tiene que dar, a eso voy. Es un dato necesario para poder calcular eso. Vos necesitas el campo, el punto y la dirección de acercamiento. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos los casos que acabo de mencionar. Una posibilidad es esta, miren. En el centro de este disquito está el punto que me interesa, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, el que puse recién en 7,1. Quiero calcular la derivada en este punto. Entonces, me puedo acercar a ese punto de esta manera. Increíble. Mi uso de PowerPoint es... Miren el primero. Bien, ahí. Bueno, ¿cómo describirían esa forma de acercamiento? Igual a... Y iba cambiando y X. No. Ah, eso Y en todos los puntos en los que yo me estoy acercando, y se mantiene constante igual a 0. Y la que va cambiando es X. Entonces sería delta Z sobre delta X. Muy bien. Esa es una, ¿no? Entonces, se mantiene constante y X varía. Como estábamos viendo. Otra posibilidad es esta. X se mantiene constante, bien, y varía. Otra posibilidad es esta. Bueno. Entonces, X varía y se mantiene constante, X se mantiene constante y varía, ¿no? Otra posibilidad es esta que tenemos acá. Bien, no, Z es la que estamos analizando. Z es la que queremos ver qué le pasa. Podríamos decir que la pendiente de la recta esa se mantiene constante. Bien, y eso es un gran dato que usaremos. Primero, acá vemos que tanto X como Y varían, ambas. Bien, no hay ninguna que se mantiene constante. X está variando, es decir, hay un cierto movimiento horizontal, entre comillas, y también varía, hay un cierto movimiento vertical, entre comillas. Terrible. Y miren el último caso. Bueno. También puede ser que me acerque así. Ahí X e Y varían y encima varían malditas, ¿no? O sea, varían y varían de manera muy difícil. Entonces, ese caso no se usa dentro del cálculo para definir derivación. No lo vamos a ver y de hecho prácticamente no hay una definición para derivar haciendo ese tipo. Hay formas de acercarse a ese número desde otro lugar, pero no lo vamos, ni me voy a acercar a eso. No vamos a ver esos casos. Vamos a ver estos primeros, que fueron los que ya estuvimos haciendo, es decir, una de las dos se mantiene constante y la otra varía. Y vamos a ver esos también, que es donde ambas varían. Pero además, como dijo el compañero muy bien, que es un dato importante, se acercan desde una manera, desde una forma de rectilínea, ¿no? Hay una dirección rectilínea de acercamiento. Como que yo hasta podría pensar esto como una recta con una cierta pendiente. ¿Qué te cambia? ¿Cómo te acercaba? Te da valores completamente distintos. Como vimos antes, si vos te acercás así o así al punto, a San Justo, nos daba una derivada 0,05 y 0,025. Una variación, pues. Exacto. La variación puede ser distinta. Las imágenes pueden cambiar distinto para un lado o para el otro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense, yo les dije, vamos a necesitar tres datos ahora. La ley del campo, el punto donde quiero calcular la derivada y la dirección. ¿Bien? ¿Cómo se va a dar esa dirección? Con algún elemento matemático que conozcamos que tiene dirección. Un vector, muy bien. Bien, genial. Entonces, va a aparecer un vector U, por lo general le decimos U,
¿Qué es el vector director, le decimos? ¿No? Es el vector que me indica cuál es la dirección de acercamiento. Fíjense, vuelvo al primer caso. No tanto. Si me muevo así, es decir, con y constante y x variando, ¿qué vector en R3 o en B3 se mueve así? Con x, o sea, sube el plano x y constante y se desplaza en x. Y, perfecto. ¿Cuál se mueve así? J. ¿Bien? ¿Cuál se mueve así? Ninguno que conozcan. Es una combinación entre y J, ¿no? Entonces, fíjense, U en este caso va a ser paralelo a I. En este caso va a ser paralelo a J. Y en este caso va a ser un vector cualquiera. Sí. Yo lo veo por ejemplo. ¿A qué? Igual. O sea, en el primer caso, Sí. tengo vamos a X. Entonces, ponle que el vector de X suponete para acá. Joder, no se mueve. Mira, mira. Vos empezaste acá. Y te moviste hasta acá. Entonces, el vector que sigue el movimiento es ese, Sí, no, lo buscan por que sería ese, que es aquí, ¿no? Acá sería este, que es este. ¿Está? Y acá sería este, que es este, es acá que es ninguno, se ve un versor canónico. Como que un vector con cualquier módulo paralelo al versor. Sí. Lo que nos interesa es la dirección. No nos interesa el módulo por ahora, no nos interesa el módulo de ese vector. Simplemente que nos indique por dónde nos acercamos. Y ese caso no lo vamos a ver, dijimos. Entonces, cuando suceda esto, cuando una de las dos se mantenga constante y la otra varíe, a esas derivadas, ya se las presenté antes, le vamos a llamar parciales. Ese va a ser el nombre. Mientras que si dejamos que las dos varíen, no le puse un nombre, pero estas se van a llamar derivadas direccionales a secas, así, ¿no? O sea, estas también son direccionales. Primero, todas estas son direccionales, ¿estamos de acuerdo? Porque depende de la dirección, el resultado va a cambiar. Hay casos particulares de las direccionales que son aquellas donde una de las constantes, las variables, perdón, es constante. Esas derivadas direccionales se llaman derivadas parciales. las otras son funciones diferentes. No, estas son derivadas direccionales. Punto. Y no le ponemos ningún... Son paralelas a ningún eje. Eso. Ninguna de las variables se mantiene constante en ese acercamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todas las derivadas de campos son direccionales? Sí. ¿Todas son parciales? No. Muy bien. ¿Todas las direccionales son parciales? No. ¿Todas las parciales son direccionales? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Vos dijiste que necesitábamos 3 cosas para la derivación. Sí. Siempre nos van a dar las 3 cosas por... Después nosotros somos así, creativos. Pero sí, de alguna manera tienes que saberlas. Para calcular una derivada tienes que saber las 3 cosas. La función, el punto y la dirección. Necesariamente. Si no, no tienen datos suficientes para calcular. Pero Pues, ¿cómo se la vamos a dar? Ese es otro. ¿Y puede haber un caso en el que, tipo, no importa por dónde me acerca el punto, la derivada es la misma? Sí, por ejemplo, un campo constante. No importa por dónde me acerque al punto, la derivada siempre va a ser 0, porque las imágenes nunca van a cambiar. Y ahí no sería parcial la derivada, entonces sería total. No, o sea, la idea de parcial o direccional no es tanto por el resultado, sino por cómo me acerco al punto. ¿Entiendes? O sea, si más allá que todas tengan el mismo resultado, si vos te estás acercando dejando una constante, va a ser parcial. Si no, va a ser direccional. El resultado va a ser el mismo, estoy de acuerdo.
Explotó la cabeza. Bien. Y vamos para cerrar un poco con lo que habíamos dejado abierto. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, entonces, una analogía a la definición de derivada para funciones escalares sería esta? En vez de delta i, delta z, y en vez de delta x y ahora, porque tengo dos variables independientes en vez de una. ¿No? Ahora dijimos, bueno, esto es un horror desde la matemática, porque este límite, como es un campo escalar, admite infinitas direcciones de acercamiento, que fue lo que estuvimos viendo recién. Supónganse que ahora i es igual a i0, es decir, mantengo constante i. ¿Cómo afecta eso a esta definición? Bien, este delta de xy, como i yo ya sé que es constante, directamente va a ser un delta x. O sea, la que va a poder variar ahí va a ser x. No tiene sentido poner delta i, porque i sé que no varía. Bueno, entonces ahora esta cosa horrible, fea, mala que tenemos ahí, se transformó en esta expresión bebé, bonita, re linda, que es el límite de delta z sobre ahora la única variable independiente que varía, delta x, cuando esa delta x tiende a 0. Y ahora sí encontramos una expresión de una derivada que nos gusta. Sí. Lo mismo cuando digamos delta i, cuando Perfecto. Si acá x sería constante igual a x0, podría ser lo mismo. Quedaría delta z sobre delta i, cuando ese delta i tiende a 0. ¿No? Entonces, ahora qué hacer con eso. Tenés que derivada parcial, ¿qué hacer con eso? Las calculo. Eso lo que tengo ahí es la definición de derivada parcial. Fíjense, esto mismo lo voy a escribir, lo voy a abrir, digamos. Voy a empezar con lo más sencillo, que sería el denominador. ¿Qué es el delta x? Sería la x del punto que se está moviendo menos la x del punto donde yo estoy queriendo calcular la derivada. Lo mismo que siempre, ¿no? X menos x0, como decíamos antes. Y el delta z sería z menos z0, ¿no? La z del punto que se mueve menos la z del punto donde estoy queriendo calcular la derivada. ¿Cómo obtengo esas zetas? ¿Cómo obtengo la z del punto que se mueve? Aplico la función, ¿no? El xi. ¿Y la z del punto fijo? Evalúo la función en el punto fijo, ¿no? Entonces me queda f en xy menos f en x0 y 0. Ahora, fíjense que acá ya ni siquiera le gasté en ponerle i. Porque esa i no existe, esa i no es una variable, es constante, es igual a i0, así que yo directamente pongo i0i. ¿No? Entonces, fíjense cómo transformé esta expresión acá. F, ¿sí? La imagen del punto que se mueve, que tiene x variable, menos la imagen en el punto fijo, que tiene x de y fijo, sobre la x variable menos la x fijo. Límite cuando estas dos se acercan. ¿Ok? ¿Eso qué es? La definición de una derivada. ¿De cuál? De una derivada parcial, como dijimos antes. ¿Cómo le vamos a llamar a esa derivada? Ya lo escribí acá. Derivada parcial del campo con respecto a x. Ese va a ser su nombre. ¿Por qué? Porque la única que varía es x. O sea, yo estoy calculando la razón de cambio, estoy calculando esa derivada con respecto a la variable que cambia, que es x, mientras que la otra se mantiene constante. ¿De acuerdo? Se llama la derivada parcial de f con respecto a x. También existe esta, que es su definición con el incremento. Ustedes también la vieron. ¿Se acuerdan que había dos definiciones de derivada en matemática 1? Que en vez de escribirlo así, escribían a el x variable como fijo más incremento, más h. Más delta x, exacto. Como x0 más delta x, si quieren. Lo importante, ¿cuál es acá? ¿Qué es lo que a ustedes les permite ver? Si ven esto, se los damos así, a secas.
que ustedes puedan decir, ah, claro, esa es una expresión de una derivada parcial. ¿Cómo identifican que eso corresponde a una derivada parcial? Exacto. Que una de las dos variables se mantiene constante. Como solamente cambia la otra, entonces es una derivada parcial con respecto a esa. Punto. ¿Bien? Acá tienen todo lo mismo, pero para la otra derivada parcial. La derivada parcial con respecto a y. Fíjense, en vez de escribir delta x y, ahora solo pongo delta y, porque x se mantiene constante, solo cambia y. Acá, fíjense, x0 se mantiene siempre constante y la que varía es y. ¿Bien? Entonces ahí les presenté, generalizamos, digamos, lo que habíamos hecho antes en el ejemplo de San Justo. Fíjense que esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hicimos? Agarramos una de las dos variables, la fijamos en un cierto valor, en el campo reemplazamos por ese valor fijo, permitimos que el otro sea variable y derivamos, aplicamos la definición normal de derivada, manteniendo una de las variables fijas y permitiendo que la otra cambie. Lo mismo que hicimos antes, nada nuevo, solamente que esto es con simbolitos y genérico. Y lo último que les voy a contar hoy, les dejo ir, se lo prometo, son las simbologías que usamos para hablar de derivadas parciales. Si yo tenía antes la función f escalar, ¿no? Una f de x, ¿cómo podíamos simbolizar la derivada de f'? ¿Y en qué otra forma? Un cociente de diferencial, ¿no? Ya bien que se lo acuerdan con el cociente diferencial. La notación de Leibniz, es decir, el diferencial de la variable dependiente sobre el diferencial de la variable independiente. Bueno, ahora con las derivadas parciales ya eso cambia y se diversifica. Hay un montón de formas más. Miren, acá arriba tienen la derivada parcial con respecto a x. Es decir, x varía y se mantiene constante. Miren esta, que es una de las más tiernas. Es f, el nombre del campo, sub la variable que cambia. ¿No? O sea, si ustedes ven esto, le vamos a decir f sub x, es la derivada parcial del campo f cuando x cambia, es decir, cuando y se mantiene constante. ¿De acuerdo? Miren esta. ¿Esta cuál se parece? A esta, ¿no? Es de hecho, se llama notación de Leibniz también. ¿Pero qué ven de distinto? ¿Eh? No, el diferencial se hizo el jopo, ¿no? Como de un rulero. Bueno, eso no es porque me puse el rococó cuando hice la transparencia y dije, bueno, esta vez me parece aburrido. Es una notación puntual. Cuando estamos hablando de una derivada de una función escalar, usamos una d minúscula, punto. Cuando hablamos de una derivada parcial de un campo que tiene más de una variable, usamos la d rococó. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario ese cambio? Porque si yo tengo un campo f, ¿bien? O yo les digo, ustedes están leyendo un texto y les dice entonces, lo que ustedes tienen que calcular es esto. ¿Bien? Si yo no les digo nada, ustedes no saben si, o sea, ya saben que t es una variable. Están derivando con respecto a t. Lo que no saben es si b depende solo de t o si depende de t entre otras variables. Y eso es un dato importante. No es lo mismo, ya han visto, que no es lo mismo que dependa de una sola variable, y estamos en matemática 1, o que dependa de más de una y tenemos todas las complicaciones de matemática 2. ¿No? Entonces, para poder identificar eso, se tiene que usar la d adecuada. Si estamos en un caso de una función escalar, la d normal. Si es un campo escalar, la d no se llama así, es un bueno, finales de escribir usa la d rococó. Punto.
Esto, fíjense que es lo mismo, solamente que la F está afuera. Esto lo van a usar mucho en fisicoquímica, que es escribir acá abajo la que se mantiene constante, ¿no? Entonces dice, bueno, es la derivada de F con respecto a X con Y constante. Otra forma de escribirlo. Acá en vez de escribir el nombre del campo, se escribe la variable. Otra es usando la D mayúscula para indicar que es una derivada parcial, usando 1 y 2 para nombrar a las variables, o X, Y, o los versores directores. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser las que más vamos a usar en matemática? Esas tres. No sé cómo se llamaba la letra. D. No tiene nombre particular. Yo le digo D, pero es una D con un rulito. ¿Cómo te lo ponemos? Escriban la D con el rulito. Bueno, entonces, ya lo dije. Objetivo del día de hoy, que entiendan más o menos cuál es la idea. Primero, la problemática de derivar campos escalares, que es que hay infinitas direcciones y cada dirección puede generar un resultado distinto. Primer problema. Segundo, que interpreten bien qué son las derivadas parciales. Mantengo una constante, la otra permito que varíe, y eso me simplifica el cálculo numérico. ¿Bien? Y tercera cuestión, que la sepan definir, la definición es antes, el límite, ¿no? Y notar de manera adecuada. Lo que vamos a ver mañana es cómo las podemos calcular. O sea, mucha zaraza, pero cómo nos ayuda esto para llegar al número que nos interesa para interpretar. Hasta mañana. ¿Sí? Dime.